¿Qué tal, queridos amigos? Parece ser que algunos que se dicen apoyadores de López Cuarto, Su Alteza no Serenísima, alegan que los que criticamos a este gobierno comenzamos a hacerlo cuando él comenzó a ser presidente. Es decir, deben tener como 3 años de edad, 3 años y medio, porque eso quiere decir que para ellos la vida comenzó con López Obrador, el 2018, y por eso no se han enterado de lo que hacemos los críticos del sistema político mexicano, que no del gobierno, desde hace ya más de medio siglo, en mi caso. Yo no sé si sea yo el crítico más antiguo que hay en México, pero esto me honra, porque no he variado mi línea de conducta. A pesar de lo que dicen algunos de que yo cambié porque cuestiono a Andrés Manuel López Obrador cuando antes cuestionaba a Peña Nieto. Entonces dicen que debía haber seguido elogiando a López Obrador, o sea, no debía seguir, sino que el elogiar a López Obrador era mantenerme en la congruencia porque yo atacaba a Peña Nieto o criticaba a Peña Nieto, porque hay veces que se confunde lo que es el ataque directo, personal, visceral y loco a lo que es una crítica en serio. Crítica es decir, por ejemplo, que no hay justificación alguna para que, como relató hoy un diario español, México esté dentro de una categoría verdaderamente miserable. Se han dado más de 100,000 desapariciones en nuestro país. Más de 100,000. Yo no digo que no hubiera desapariciones antes, pero lo que está ocurriendo ahora es incalificable. Rebasa todos los parámetros que hubiéramos querido establecer. Rebasa todos los criterios. Hemos dicho que muchos de estos desaparecidos, por desgracia, han sido utilizados como esclavos. Algunos vienen de Centroamérica y otros son simplemente mexicanos que lamentablemente, tristemente, fueron segregados de la sociedad, así como se hacía en el siglo XIX y principios del XX en las ciudades norteamericanas, que simple y sencillamente agarraban a un afroamericano en Nueva York y lo llevaban a los campos de cosecha de algodón en el sur y nadie sabía de ellos. Pues esto que era horrible antes de la llegada de Abraham Lincoln a la presidencia, coincidiendo con la presidencia del benemérito Benito Juárez en México, esto que ocurría con tanta frecuencia, incluso hay películas al respecto, pues ahora está ocurriendo en nuestro país en pleno siglo XXI. Es decir, del siglo XIX al siglo XXI, 200 años de diferencia. En México sigue habiendo estas desapariciones, muchas veces para esclavizar a los desaparecidos en las minas de oro, plata, que producen grandes ganancias, sobre todo a las empresas canadienses y a las norteamericanas. 100,000 desaparecidos son una barbaridad de personas. Es más del Estadio Azteca lleno a reventar. Son 2 plazas de Toros México llenas a reventar. Digo esto para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Son muchísimos. 100,000 desaparecidos afectan, cuando menos, a 1 millón de mexicanos si nos vamos a las familias. No de 5, porque si fueran 5 sería medio millón, pero yo lo extiendo a 10 por los amigos y los cercanos que también son brutalmente afectados cuando alguien de su entorno desaparece. No se ha tenido cuidado en este aspecto. No se ha tenido ningún tipo de acción para detener este flagelo, al contrario. ¿Qué dijo
el señor López Cuarto, dijo nada menos que los delincuentes, que los secuestradores, que los narcotraficantes también son seres humanos. ¡Uy, qué novedad! Claro que son seres humanos, pero son seres humanos indeseables. Son seres humanos que perjudican a la sociedad. Son seres humanos que desgraciadamente por una serie de circunstancias que no conocemos en cada caso, desertaron de la civilidad y se convirtieron en elementos terriblemente atroces que hacen que la sociedad se retraiga y no pueda ir para adelante. Entonces, no se puede alegar que son seres humanos como diciendo, no los vamos a atacar sino a proteger, mientras que insulta a los periodistas, a la oposición que no se pliega a sus órdenes y que vota en contra de la reforma eléctrica. Esto lo sacó de quicio a su Alteza no Serenísima, y, por supuesto, a todos los conservadores de México, a los que él llama fifís, un término que dice que se acuñó en el porfiriato, que él no quiere parecerse a don Porfirio Díaz, pero pues resulta que está haciendo cosas peores que don Porfirio. Por ejemplo, don Porfirio, una de las cosas que más lo hicieron lucir en su época fue la red ferroviaria, que quedó así. Desde la época de don Porfirio se le había metido poca mano a los ferrocarriles y ahora ahí tenemos parado al Tren Maya, avanzando en algunas regiones y totalmente detenido en otras, porque hay leyes. Y aunque el presidente diga que no me vengan con eso de que la ley es la ley, pues la ley fue jurada por él, fue jurada por usted, Andrés Manuel. Usted juró cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y se ha convertido usted en el peor violador de la ley. Esto es muy duro decirlo, pero es cierto. Y por esa razón, usted no persigue a los delincuentes, sino los considera seres humanos. O sea, como si fuera usted un misionero que va a tratar de pasarle la mano por atrás, un espaldarazo, a quienes cometen crímenes contra la libertad, contra el patrimonio y contra la vida de los hombres que producen en nuestro país. Eso no lo dice usted. Esto vuela como parte de su fantasía de poder, que por cierto, cada mes son menos los meses que tendrá usted como posibilidad de mandar en el Poder Ejecutivo. Porque estoy seguro de una cosa, usted no va a poder reelegirse, aunque lo intente. Esto ya no lo va a poder hacer porque esta situación lo rebasa. Ya lo rebasa. Ya hay más, muchos más, que están en contra de su gobierno que los que todavía ciegos insisten en que los que estamos atacando al gobierno es porque ya no recibimos los famosos chayotes y moches, sin darse cuenta de la tontería que dicen. Porque nunca, en mi caso, he recibido una prebenda por parte del gobierno de la República. Así que calladitos se ven más bonitos. Y respecto a otros periodistas, a los que han querido difamar mostrando sus ingresos, le digo que han violado la privacidad y que si les pasa algo, la responsabilidad única va a ser de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces sí, Andresito, nos tendremos que ver las caras, por si pasa cualquier cosa de estas. Como puede pasar, como ya lo pronosticaron los pilotos, los que están verdaderamente imbuidos en este lío,
del espacio aéreo saturado de la Ciudad de México o mal organizado, porque hay otros aeropuertos de ciudades que tienen también una gran población, en donde no existen estos problemas, no digamos Nueva York, podemos hablar de Houston, podemos hablar de Dallas, podemos hablar también de aeropuertos como el de Londres o como el de París, en donde llegan muchísimos turistas al año y no tienen este problema de saturación. Bueno, ni en China ni en ninguna parte del mundo. Acaba de inaugurarse en El Salvador un aeropuerto que ya quisiéramos los mexicanos que fuera el de Santa Lucía. Ya quisiéramos, pero no es así. Y entonces ya los pilotos dijeron que estamos a un pasito, a un tris de que México, la Ciudad de México, sea testigo de un incidente mayor en el campo aeronáutico. Es decir, de un accidente brutal, para decirlo claramente, porque ya son muchos los incidentes que se han dado desde que empezó a fluir eso de los vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles. Creen que trasladando los aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles nos vamos a librar del problema. Esto es tanto como caer en la absoluta ingenuidad. El problema no está en que si se van más vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles. El problema está en que el gobierno no sabe cómo administrar y ejecutar el espacio aéreo mexicano. La saturación es oficiosa y esto lo están pagando todos los días los pasajeros que pasan por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Qué triste, además, que el 21 de marzo sea ahora exaltado como el día de la inauguración del gran aeropuerto Felipe Ángeles, en lugar de recordar a ese día al benemérito de las Américas, cuyo natalicio se produjo precisamente el 21 de marzo. Qué triste, presidente, que su ícono, Juárez, o el que dice que es su ícono porque usted no se parece en nada a él, sea desplazado por la soberbia con la que faraónicamente invirtió 427 millones de pesos en la inauguración. Y alerto sobre esta cantidad porque se está pensando hacer lo mismo cuando se inaugure la refinería submarina de Dos Bocas. Digo submarina porque ya saben ustedes que se inunda a cada rato. El 2 de julio, precisamente para festinar el asunto de que en ese día se logró el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Esto es muy triste y muy penoso, porque México no merece tener a un presidente tan falto de raciocinio. No merece tener a un presidente que se empeñe en hacer su voluntad contra la opinión de la mayor parte de los mexicanos. No merece tener a un presidente que radicalice a los mexicanos, que los enfrente, que cree el clima de linchamiento para asesinar periodistas, ofendiéndolos, descalificándolos. Con eso, claro, crea el clima necesario para que los periodistas seamos carnes de cañón. Y no solamente los periodistas, también todos los activistas sociales, aquellos que formaban parte de organizaciones cívicas que buscaban algo de estabilidad para el país, están a su suerte, desaparecen. Algunos son parte de esos 100,000 desaparecidos, más de 100,000 desaparecidos, de los que dan cuenta el día de hoy los periódicos europeos y también algunos mexicanos. 100,000 desaparecidos que duelen en el alma, porque no sabemos si están siendo esclavizados o están muertos. Claro,
quisiéramos rescatarlos. ¿Cómo? Si no tenemos gobierno. Si el gobierno habla maravillas de los delincuentes y acusa a los periodistas de ser los responsables de esta campaña negra contra el gobierno de López IV. Ay, Andrés, ¿qué cosa ha pasado contigo? Has perdido toda conciencia cívica, has perdido toda conciencia social. Perdóneme, pero no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.